Vamos a empezar a calcular el punto 1, el A, teniendo el acetato de etilo, el agua, el ácido acético y el etanol. Vamos a calcular el grado de avance de reacción, por lo tanto tenemos que tener el cambio de moles sobre el coeficiente estequiométrico. Pero el cambio de moles no las tenemos ya que tenemos presiones, por lo tanto vamos a encontrar las presiones en equilibrio y de ahí las convertimos a moles con la ley de los gases ideales. Entonces voy a empezar con la tabla donde tenemos un bar de agua y de acetato de etilo, el cambio, y tenemos por último en el equilibrio X y X. Listo, este es el que vamos a usar. Ahora, teniendo en cuenta la expresión de la constante de equilibrio, podemos encontrar las presiones en equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio va a ser igual a la presión de los productos, que sería acetato, ácido acético, por el etanol, la presión del etanol, sobre el acetato de etilo, la presión del acetato de etilo, que sería el reactivo, sobre la presión inicial, y por último la presión del agua sobre la presión inicial. Tenemos estos datos. Esta presión inicial, tenemos en cuenta que la presión inicial es igual a un bar, y un bar es igual a una atmósfera. Teniendo en cuenta esto, podemos calcular X. Listo. Entonces, 4.00, que sería la constante, va a ser igual a X al cuadrado, que sería lo de productos, sobre lo de reactivos, que sería 1 menos X al cuadrado. Esto es como como es un binomio, podemos desarrollarlo. Entonces 4.00 va a ser igual a X al cuadrado sobre 1 menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto lo pasamos a multiplicar para ir despejando la X. Entonces X más X al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado. Hacemos distributiva y esto me va a dar lo pasé al otro lado al restar, y aquí lo que hacemos es una resta, que sería 4x al cuadrado menos 1x al cuadrado es igual a 3x al cuadrado, obteniendo así la ecuación cuadrática. Entonces tenemos listo, esta sería la solución, esta sería la ecuación cuadrática. Al solucionar esa ecuación cuadrática obtenemos como resultados dos valores. Uno de esos resultados es que x1 es igual a 2 y que x2 es igual a 0.667. Este valor se rechaza porque este valor es ilógico, ya que si al inicio teníamos un bar o bueno, una atmósfera, es imposible que al final que el cambio que vaya a ser va a ser de 2. Por lo tanto el cambio debe ser menor que 1, o sea que sería 0.667. Tomamos ese dato, x es igual a 0.667. Ahora sí, lo que prosigue aquí va a ser encontrar la presión en el equilibrio de cada reactivo y cada producto. Entonces, su presión va a ser igual a 1 menos x, que era lo que había en el equilibrio, entonces va a ser 1 menos 0.667, que eso va a ser igual a 0.333. En el agua la presión es igual a 1 menos x, que eso sería igual a 1 menos 0.667, y esto es igual a 0.333. Del ácido acético es x, y x es igual a 0.667,
Y en el etanol X es, en el equilibrio es X, que X es igual a 0.667. Listo. Para calcular el grado de avance de reacción tenemos presiones. Ahora lo que necesitamos son las moles. Por lo tanto, vamos a encontrar las moles de uno de los componentes, ya que con uno de ellos podemos encontrar el grado de avance de reacción. En este caso va a coger el acetato de etilo. Si ustedes quieren lo pueden hacer con el agua, con el ácido acético, con el etanol, con el que ustedes quieran y les debe dar el mismo resultado. Entonces vamos a convertir la presión que obtuvimos, que va a ser igual a 0.33, en moles, teniendo en cuenta la ley de los gases ideales. Listo. Ahora bien, teniendo esto, vamos a encontrar las moles. Tenemos dos moles, moles en el equilibrio y moles iniciales. Vamos a empezar con las moles en el equilibrio, que estas serían en el equilibrio. Entonces, las moles, voy a poner E de equilibrio, van a ser iguales a 0.333 atmósferas por 10 litros, que nos lo da el problema, sobre 0.082 por la temperatura, que es 393 Kelvin. Y ya nos quedan moles. Esto será igual a 0.103 moles. Listo. Entonces vamos a anotarlo por acá. En el equilibrio es igual a 0.103 moles. Y las iniciales sería con una atmósfera. Entonces lo que podemos hacer es borrar aquí. Y con una atmósfera se obtiene como resultado que es igual a 0.306. Listo, tenemos iniciales y tenemos en el equilibrio y tenemos el coeficiente estequiométrico. Por último, ya vamos a calcular el grado de avance de la reacción. Entonces, el grado de avance de la reacción va a ser igual a las moles iniciales, que serían 0.103, menos las moles, moles en el equilibrio menos moles iniciales, que sería 0.306, sobre el coeficiente estequiométrico. Como escogí el de los reactivos, sería menos 1. Esto me da como resultado 0.203 mol. Y este sería el grado de avance. Si lo hago con el agua, con el ácido acético, con el etanol, me daría el mismo resultado. El punto B nos dice que cuál es el valor de la energía libre de Gibbs de la reacción en el equilibrio. Este va a ser igual a 0. Pues lo que significa es que la energía libre de productos y reactivos es la misma. Por lo tanto, no hay una fuerza para que la reacción ocurra en algún sentido. Mientras que en la C, en el punto C me piden la energía libre de Gibbs estándar. Y esta energía libre de Gibbs estándar va a ser diferente de 0. Para encontrarla, usamos la ecuación logaritmo de K. Tenemos K, tenemos que sería la constante, tenemos la temperatura y tenemos R. Lo que hacemos ahorita es poner los valores, menos 8.314 joules sobre mol por Kelvin, por la temperatura, que es 393 Kelvin, y por el logaritmo de 4.0. Kelvin con Kelvin se va, y al realizar esta operación en la calculadora se va a obtener como resultado menos 4.5 kilojoules sobre mol, teniendo en cuenta que aquí se obtienen en joules y yo lo pasé a kilojoules. Entonces esta sería la respuesta y esta sería la respuesta. Ahora bien, en el segundo punto del parcial nos piden encontrar la entalpía, la entropía y la energía interna. Como la entropía y entalpía son funciones de estado, lo podemos dividir en dos partes, en la parte A y en la parte B. En la parte A es cuando la temperatura es constante y la parte B es cuando la presión es constante. Pues tenemos temperatura 1, temperatura 2, presión 1 y presión 2. Entonces tenemos que la entalpía va a ser delta H de A más delta H de B.
La ecuación que usamos para esto es que delta H es igual a Cp delta T más volumen menos volumen alfa delta P. Entonces esto sería para A y esto sería para B. Entonces aquí es cuando la temperatura es constante, aquí es cuando la presión es constante. Entonces vamos a empezar a encontrar delta H de A. Entonces delta H de A va a ser igual a Cp sobre delta T. Listo. Teniendo en cuenta que esto va a ser igual al calor específico, que es igual a 75.33 Joule sobre mol por Kelvin, por delta T, que va a ser igual a la temperatura final, que son 373 menos la temperatura inicial, que son 300, eso me va a dar 73 Kelvin. Kelvin y Kelvin se va y pasamos de joules a kilojoules. Y para eliminar estos moles tenemos en cuenta que nos dicen que hay un mol de agua. Entonces sería igual a un mol, que sería el mol de agua. Ahora bien, teniendo ya al final kilojoules, operamos y obtenemos que la entalpía en A, cuando la temperatura es constante, va a ser igual a 5.49 kilojoules. Ahora para B usamos esta ecuación. Entonces, delta H para B va a ser igual al volumen. El volumen aquí va a ser igual a la masa sobre la densidad. Entonces el volumen es igual a la masa. Si un mol de agua equivale a 18 gramos, entonces la masa sería 18 gramos y la densidad la vamos a tomar como 1. La densidad del agua va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico. Al cancelar los gramos obtenemos que esto va a ser igual a 18 centímetros cúbicos. Este va a ser el volumen que vamos a usar. Listo. Ahora, teniendo que el volumen va a ser 18 centímetros cúbicos, proseguimos a calcular la entalpía cuando la presión es constante. 18 centímetros cúbicos menos 18 centímetros cúbicos por la temperatura. Como estamos en el punto B, que sería cuando la presión es constante, sería la temperatura 2. Y la temperatura 2 es 373 Kelvin por este sería 3. Borremos esto. 0,4 por 10 menos 4 Kelvin menos 1. Y delta T sería el cambio de la presión que hay aquí, sería 50 menos 1, que sería 49 atmósferas. Listo. Esto cancelamos. Perdón, las atmósferas no se cancelan. Cancelamos estos Kelvin con estos Kelvins y obtenemos que en el punto B va a ser igual a 781.9 centímetros cúbicos por atmósfera. Hacemos una conversión para joules, que sería que un centímetro cúbico por atmósfera va a ser igual a 0.101 joules y que 1000 joules es igual a 1 kilojoules. Y vamos a obtener como resultado que esto va a ser igual a 0.078, bueno, podemos dejarlo como 79, 0.079 kilojoules. Entonces aquí tenemos en A y aquí lo tenemos en B. Entonces ahora sí podemos encontrar el delta H total. Vamos a borrar.
Entonces obtenemos que delta H va a ser igual a delta H de A más delta H de B, y esto va a ser igual a 5.49 kilojoules más lo que obtuvimos ahorita, que es 0.079 kilojoules, obteniendo como resultado 5.57, o podemos dejarlo como 5.6 kilojoules. Entonces ya obtuvimos la entalpía. Ahora vamos a encontrar la entropía, siguiendo con lo mismo. Teniendo en cuenta que la entropía va a ser igual a ahora la ecuación que vamos a usar va a ser el calor específico por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1 menos delta P. Listo, esta será la que vamos a usar. Ahora, teniendo en cuenta que el calor específico es 75.33 joules sobre mol por Kelvin, ponemos primero los moles. Entonces esto sería delta S de A y esto sería delta S de B. Vamos a empezar a calcular delta S de A, que es cuando la temperatura es constante. Entonces esto va a ser igual al calor, a la capacidad calorífica, que será 75.33 joules sobre mol por Kelvin por un mol de H2O de agua por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1, y esto me va a dar como resultado, pues pasámoslo de una vez, no, dejémoslo en joules mejor. Esto me va a dar como resultado 16.4 joules sobre Kelvin. Y ahora encontremos la parte B, que es cuando la presión es constante. Entonces esto va a ser igual a menos 3.04 por 10 a la menos 4 Kelvin menos 1 por el volumen, que ya lo encontramos, que es 18 centímetros cúbicos, y delta P es 49 atmósfera. Aquí podemos hacer la conversión de centímetro cúbico a atmósfera a joules. Listo, cancelamos y obtenemos como resultado menos 0.027 joules sobre Kelvin. Ahora bien, con estos resultados obtenemos que la entropía va a ser igual a la entropía de A, que nos dio como resultado 16.4 joules sobre Kelvin, menos la entropía B, que es 0.027 joules sobre Kelvin, y esto me va a dar como resultado de 16.4 joules sobre Kelvin. Listo, ya encontramos la entropía y la entalpía. Ahora por último nos piden la energía interna. Para la energía interna usamos la entalpía que ya encontramos, pues se sabe que la entalpía va a ser igual a la energía interna más presión por volumen. Al simplificar esto nos da igual a, y despejamos de aquí la energía interna y obtenemos
Tenemos presión, el cambio de la presión, tenemos el volumen y tenemos delta H. Entonces podemos encontrar delta U. Entonces delta U va a ser igual a delta H, que es 5.6 kilojoules, menos el volumen, que es 18 centímetros cúbicos, por el cambio de la presión, que sería 49 atmósferas. Esto lo pasamos, bueno, me quedó el espacio muy pequeño, vamos a hacer mejor acá. Esto ya lo había explicado, 18 centímetros cúbicos, estoy siguiendo esta fórmula, por 49 atmósferas. Ahora bien, un centímetro cúbico por atmósfera va a ser igual a 0.101 joules. Si esto lo pasamos, lo queremos pasar a kilojoules, pues lo dividimos sobre 1000. Cancelamos unidades y ahora sí obtenemos que la energía interna va a ser 5.48 kilojoules. Y este sería el último resultado. Bueno, se va a resolver el punto 3 del parcial, que se divide en dos partes, la A y la B. En la A se va a analizar la energía libre de Gibbs de tres temperaturas cuando delta S y delta H no varían con la temperatura. Tenemos primero que la entalpía molar de vaporización del benceno es de 30.72 kJ sobre mol cuando hay una temperatura de 80.09 grados Celsius. Así que al estar en el punto de ebullición, su energía libre de Gibbs va a ser igual a 0. Con esto podemos calcular el delta S, que va a ser igual al delta H sobre la temperatura. Y el delta H ya lo tenemos, que va a ser 30.72 kJ sobre mol. Y su temperatura va a ser 80.09 grados Celsius, que sería la de ebullición. Y esta va a ser igual a 353 Kelvin. Con eso obtenemos 0.087 kilojoules. Un poquito, kilojoules sobre mol. Este dato hay que tenerlo muy presente, ya que más adelante se va a usar. Listo. Como nos dan tres temperaturas, vamos a guardar estos datos. Los vamos a anotar por acá, que es 30.72 kilojoules sobre mol. Y delta S, que acabo de borrar, es 0.087 kilojoules sobre mol por Kelvin. Se me había olvidado poner este Kelvin. Listo. Entonces ya tenemos la primera temperatura. Ahora lo vamos a hacer a una temperatura de 75 grados Celsius, que esto son 348 Kelvin. Listo. Entonces tenemos que delta G va a ser igual, con la fórmula es delta H menos la temperatura, que en este caso sería 348 Kelvin, por delta S. Ya tenemos delta S, la temperatura, y el delta H, así que encontramos la energía libre de Gibbs a esta temperatura. La energía libre de Gibbs va a ser igual a delta H, 30.72 kilojoules sobre mol, menos la temperatura, que va a ser 348 Kelvin, por el delta S, que va a ser 0.087 kilojoules sobre mol por Kelvin. Kelvin y Kelvin se cancela. Hay que acordar que delta H, que sería la entalpía, y la entropía no cambian con la temperatura, por eso lo puedo usar para todas las temperaturas que voy a evaluar, que son tres. La primera era en el punto de ebullición, o sea en equilibrio, y estas son a 75 grados Celsius. Al operar me va a dar 0.44 kilojoules sobre mol. Esto me dio una energía libre de Gibbs positiva, pues el proceso no ocurre espontáneamente. Lo que ocurre espontáneamente es el proceso inverso, que sería la condensación, pero esta sería no espontáneo. Listo. Ahora evaluamos la última temperatura, que sería la temperatura de 85 grados Celsius. Esa temperatura es igual a 358 Kelvin. Ahora, sigamos la misma fórmula, que dice que delta G va a ser igual a delta H menos T por delta S. Entonces, delta G va a ser igual en este caso a 30.72 kilojoules sobre mol,
pues sabemos que no cambia con la temperatura que usemos. Su temperatura es 358 Kelvin y su entropía tampoco cambia, así que seguimos usando la misma, que es 0.087 kilojoules sobre mol por Kelvin. Esto se va y obtengo como respuesta menos 0.426 kilojoules sobre mol. Esto sí sería espontáneo, ya que es negativa. Entonces este proceso se ocurre de forma espontánea. Y ahí ya obtuvimos delta AG en 3 temperaturas, teniendo en cuenta que delta S y delta H no variaron con la temperatura. Bueno, en la segunda parte tenemos que delta H y delta S de vaporización sí cambian con la temperatura. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la ecuación de Gibbs. Esa es delta G es igual a menos S delta T más el volumen delta P. Ahora bien, esto me daría, al operar, cambiemos esto más lindo, delta T más la derivada de G sobre P, delta P. Listo. Sabiendo que delta G, delta T, una presión es igual a menos S, como lo que necesitamos es que varíe con la temperatura, lo que hago es, sabiendo que delta G sobre delta T es menos S, si le coloco un delta a la derivada, entonces su derivada va a ser menos delta S, que es lo que yo necesito, y va a variar con mi temperatura. Entonces lo que yo aquí hice diferente fue agregarle el delta al G, y el delta también se va a poner en la entropía, y la vaporización igualmente va a ocurrir en la entropía. Entonces hice esto con el fin de poder encontrar cómo cambia y varía con la temperatura. Así que calculamos delta S con la siguiente fórmula. Entonces, delta S de vaporización, que fue lo que hallamos ahorita, va a ser igual a delta S de vaporización 80.09, que es el punto de ebullición, más, hay que borrar este dato que ahorita lo vamos a usar, listo, tenemos esta ecuación. Así que delta S va a ser igual a la integral de Cp delta T. Entonces empezamos a operar. Así que delta S va a ser igual a T2 menos ST1. Despejo ST2 que necesito y saco derivadas. Entonces, ST2 va a ser igual a la derivada de ST1 más la integral todo esto son integrales y derivadas. Ahora integro esta ecuación, no sé si se alcanza a ver, sí, delta ST2 la integral de 1 más la integral listo, tengamos en cuenta esto y voy a ir borrando.
Al operar la integral que nos dio anteriormente, obtengo como resultado esta ecuación. Al operar esta ecuación y saber que delta S vaporización ya la habíamos calculado anteriormente, obtengo lo siguiente. Tengo esta ecuación. Al operar esta ecuación puedo operar estos dos datos, que serían la capacidad calorífica del benceno tanto en estado gaseoso, que en este caso en el estado gaseoso sería 82.4, y el estado líquido, que sería 136.3. La fórmula nos dice que es el cambio de la capacidad calorífica, por lo tanto se hace 136.3 menos 82.4, y esto es por el logaritmo natural de la temperatura sobre 353 Kelvin. Esto fue lo que se obtuvo al integrar lo que anteriormente nos dio. Ahora bien, podemos operar esto y nos va a dar delta S vaporización T2 va a ser igual a 87 joules sobre mol por Kelvin. Este dato se obtuvo al principio cuando encontramos delta S es igual a delta H sobre T cuando había el punto de ebullición, sino que nos dio en kilojoules y lo pasé a joules para poder así operar más fácil. Listo, con este dato me va a dar menos 53.9 joules sobre mol por Kelvin por el logaritmo natural 353 Kelvin más el logaritmo natural de T. Aquí apliqué propiedad de los logaritmos, que el logaritmo de T va a ser igual, o bueno, va a ser logaritmo de T menos logaritmo de 353 Kelvin. Aquí los volteé porque este número menos logaritmo natural de 353 lo puedo multiplicar por este número. Estos dos los puedo multiplicar, y al multiplicar estos dos me va a dar como resultado tener en cuenta que este 53.9 fue lo que se obtuvo al operar estas dos, y por propiedad de los logaritmos obtuve este resultado. Entonces este número lo puedo multiplicar con este y obtener menos por menos me va a dar más 316.20 joules sobre mol por Kelvin. Listo, esto me va a dar por logaritmo natural de T. Ya estos dos datos se fueron, y ahora sí, estos dos los puedo operar y me va a dar $403.17 joules sobre mol por Kelvin. Ahora sí, obtengo finalmente 403.17 joules sobre mol por Kelvin menos 53.9 joules sobre mol por Kelvin por el logaritmo natural de temperatura. Esa temperatura tiene que ser expresada en Kelvin. Y esto es lo que obtengo finalmente para cada una de las temperaturas que vaya a evaluar. Esta sería como la expresión. Ahora a continuación voy a aplicar la expresión para el delta G. Para el delta G debo tener en cuenta esta ecuación. Ahora bien, por último voy a calcular la energía libre de Gibbs, la expresión, y ya eso se evalúa en cada temperatura. Entonces tenemos la ecuación delta G de vaporización a una temperatura 2 va a ser igual a la delta G de vaporización a 353 Kelvin menos delta S de vaporización, que esta fue la que dije anteriormente que íbamos a usar, que fue la que se calculó ahorita. Esta sería la expresión. Entonces este ya lo tenemos, entonces lo vamos a operar, lo vamos a poner. Entonces delta G de vaporización delta G y ahora sustituimos lo que obtuvimos anteriormente. Esto va a ser igual a delta G de vaporización de 353 Kelvin, que sería el punto de ebullición, menos delta S de vaporización, entonces lo sustituimos, que eso se obtuvo anteriormente, que es
igual a 403.17 Joule sobre mol por Kelvin menos 53.9 joules sobre mol por Kelvin por el logaritmo natural de T. Y todo esto, entre paréntesis, todo esto va por delta T. Vamos a mejorar este que quedó muy pegado. Listo. Esta genera la expresión que vamos a usar. Entonces esto se va a evaluar para delta G de vaporización a 348 Kelvin, que sería 75 grados, y a 358 Kelvin, obteniendo Joule sobre mol y obteniendo 415 Joule sobre mol. Listo, y ahí ya terminamos. Esta sería la expresión y aquí se evaluaría para cada temperatura. En el último punto nos piden el punto de fusión del mercurio cuando se tiene una presión de 100 atmósferas y se tiene un calor de fusión de 2.82 calorías sobre gramo. También se tiene en cuenta que la temperatura que está ese punto de fusión es de 234.1 y nos tocaría encontrar la temperatura 2. Aparte que tenemos las densidades en estado sólido en mercurio y en estado líquido. Entonces, lo primero que se procede a hacer es encontrar primero el punto de fusión, pero en kilojoules sobre mol, ya que lo tenemos en calorías sobre gramos. Entonces, esto va a ser igual a 2.82 calorías sobre gramos por 4.184 joules, que equivalen a una caloría. Y que un mol equivale a 200.59 gramos. Y pues si lo queremos pasar a kilojoules, pues sabemos que 1000 joules equivale a 1 kilojoules. Ahora bien, calorías con calorías se van, joules con joules se van, y gramos con gramos se va quedándonos kilojoules sobre mol. Esto me da un resultado de 2.367 kilojoules sobre mol. Entonces, esta es la entalpía que vamos a usar. Entonces vamos a borrar esta de los datos. Y la cambiamos por 2.367 kilojoules sobre mol. Listo. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es la ecuación que vamos a usar. Bueno, la ecuación que vamos a usar es delta P va a ser igual al delta H de fusión, que sería en este caso, sobre la temperatura 1, que ya la tenemos por el cambio de volumen, delta V, también de fusión, por delta T. Listo, esta es la ecuación que vamos a usar. Este dato ya lo tenemos y podemos despejar delta T. Entonces, delta T va a ser igual a delta P por temperatura 1 por delta V de fusión sobre delta H de fusión. Listo. Los datos que no tenemos bien es que delta P tenemos que la presión 2 es 100 y la presión 1 es una atmósfera. Entonces con eso obtenemos 100 atmósferas menos una atmósfera va a ser igual a 99 atmósferas. Este será el dato que vamos a usar. Y ya nos quedaría solamente encontrar
el cambio de la temperatura, y con el cambio de la temperatura y la temperatura 1 podemos encontrar la temperatura 2, que esta es la que estamos tratando de encontrar. Listo, vamos a empezar a reemplazar los datos en la ecuación. Voy a dejar acá la fórmula que se va a usar. Esta sería de fusión y de fusión. El cambio del volumen no lo tenemos, pero tenemos la densidad en estado sólido del mercurio y la densidad en estado líquido. Entonces, con esto podemos encontrar el cambio. Entonces sabemos que el volumen 1 va a ser igual a 200.59 gramos sobre mol. Esto es la masa molar del mercurio por la densidad, que será 14.193 gramos sobre un centímetro cúbico. Esto nos va a dar igual a 14.13 centímetros cúbicos sobre mol. Listo. Aquí ya tenemos la primera densidad, y la densidad de todos va a ser igual a 200.59 gramos sobre mol por 13.690 y un centímetro cúbico. Gramos con gramos se va. Esto me va a dar igual a 14.65 centímetros cúbicos sobre mol. Entonces, ahora sí encontramos el cambio, que va a ser igual a 14.65. Ese número quedó muy feo. 65 menos 14.13 centímetros cúbicos sobre mol. Y esto me va a dar igual a 0.54 centímetros cúbicos sobre mol. Listo, ya encontramos delta V. Vamos a dejarlo por acá porque ahorita lo vamos a usar. Listo. Entonces ahora sí podemos borrar esto. Al ya tener todos los datos de la ecuación, podemos empezar a operar. Listo. Ahora bien, con todos los datos obtenidos, empezamos a calcular el cambio de la temperatura. Este va a ser igual a 99 atmósferas por 234.1 Kelvin por 0.54 centímetros cúbicos sobre mol, sobre el cambio de la entalpía, que va a ser 2.367 kilojoules sobre mol. Entonces, mol con mol se va, y tenemos la conversión que un centímetro cúbico por atmósfera es igual a 0.101 joules. Atmósfera con centímetros se va, y el joules los pasamos a kilojoules. No me quedó espacio, pero a ver, borremos esto acá. Estos datos ya los usamos. Porque 1000 joules equivale a 1 kilojoules. Ahora sí, kilojoules con kilojoules también se va, y obtenemos solamente temperatura, que sería Kelvin. Entonces al operar obtendríamos 0.53 Kelvin. Este sería el cambio, pero sabemos que delta T es igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1. Como necesitamos la temperatura 2, lo que hacemos es despejarla. De la temperatura 2 va a ser igual a el cambio de la temperatura más la temperatura 1. Este dato lo tenemos y este dato también lo tenemos. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a 0.53 Kelvin más la temperatura 1, que la tenemos aquí, que es 234.1 Kelvin. Esto va a ser igual a 235 Kelvin. Y esta sería la respuesta final.